Que colabora con nosotros en Radio del Sur. Más que nada para que nos haga un comentario sobre la entrevista a este diputado que suele tener o ponerse cargos o méritos que no le corresponden. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primo. Gracias por la invitación para participar de este breve espacio en Radio del Sur y comentar lo sucedido anoche en la entrevista a Harvey Colchado. Quiero empezar utilizando un tema coloquial, un tema que puede sonar y suena gracioso, pero creo que vale la pena para graficar la conversa de anoche. Té de tías. No se hicieron daño. Té de tías, ha sido. Fue un té de tías muy amable, muy respetuoso. La esencia del periodismo, primo, es obtener información válida, verídica, y también confrontar al entrevistado, ¿no? Más aún cuando el entrevistado es una persona, es un personaje público y sobre sí y tras de sí arrastra pues hechos públicos que ameritan que la persona que siga al periodista tenga un conocimiento de él. Y anoche no se cumplió con ese parámetro por parte de Beto Ortiz. No le preguntó, por si acaso, por ejemplo, acerca de los equipos de interceptación que compró cuando Colchado fue jefe de la DIVIAC, tampoco le preguntó por su relación con Marita Barreto, menos le preguntó, me hubiera gustado que le pregunte acerca de cómo la DIVIAC se instrumentalizó para perseguir políticamente a personajes incómodos a los gobiernos anteriores y sobre todo incómodos al quehacer de determinadas fiscalías en el Ministerio Público. Y lo otro es que él se dedicó a hablar de equipos que probablemente el comandante general de la policía no había comprado. ¿Y qué pasó con los equipos que él compró? ¿Dónde están? ¿Dónde están los equipos? Esa es la gran pregunta. Seguimos haciendo esa pregunta y desde acá, desde Radio del Sur, la formulamos. Señor diputado Harvey Colchado, prefiere que ahora le digan diputado, ya no coronel. ¿Dónde están esos equipos? Yo, en lo personal, no creo que esos equipos estén encajados, guardaditos, encajonados. Estos equipos deben estar funcionando, ¿no? ¿Y al servicio de quién estarían funcionando? José, ¿tú incluirías como héroe dentro de los militares que estuvieron en el rescate de Chavín de Guántar también a Harvey Colchado como héroe? Hay bastante cuestionamiento acerca de su participación sobre Harvey Colchado en el operativo de rescate de los rehenes en la Embajada de Japón. Willax glosó mucho al respecto. El mismo Beto Ortiz recordó ello. Y anoche no inquirió sobre ello, no preguntó, se lo dejó pasar por alto. Se olvidó de todo. Se olvidó de todo, en lo único que sí cargó la tinta, como se dice periodísticamente, a la antigua usanza periodística, fue el tema Alan García. Pero no remató, no supo rematar Beto Ortiz. La pregunta es ¿por qué? Quiero entender que el objetivo de Beto Ortiz, porque él viene llevando a cabo una campaña hace varios días contra el actual comandante en jefe de la Policía Nacional del Perú. Perfecto, tiene que irse. Arriola tiene que irse. Pero aliarse con Harvey Colchado para lograr ese fin, lo de anoche ha sido una gigantesca lavada de cara al ex jefe de la DIVIAC, primo. Y lamentablemente Beto Ortiz se ha prestado para ello. Está demostrado que el terrorista arteño, si no me equivoco, fue capturado por las Fuerzas Armadas en una intervención directa hecha por ellos y que luego, como corresponde, tenían que entregárselo a la Policía Nacional del Perú para que continúen las investigaciones o la tarea, ¿correcto? Pero quienes capturaron a Arteño fueron las Fuerzas Armadas. ¿Por qué este señor se arguye como que es él que capturó? El mismo Willax, recuerdo que el programa Contracorriente exhibió un video, el video justo del momento de la captura de Artemio por parte de elementos del ejército. Así es. Aún así, Harvey Colchado se arrogó la autoría de la captura, la investigación, el operativo y la captura de ese delincuente terrorista. Señor Beto Ortiz, ¿por qué se le pasó ese tema anoche? Y no solo eso, sino que además ha sacado un libro. Y dice que que está escribiendo otro. ¿No? Así, para que veas, ¿verdad? Y ahora lo otro que también hay que hablar, sobre Chavín de Guántar. En Chavín de Guántar, no sé si te acuerdas que la República sacó un titular y que decía, sí existe el túnel, ¿no? ¿Te acuerdas o no? El túnel existe, sí, lo que yo siempre he calificado como traición a la patria por parte de Chicho Monge,
y el diario La República, ¿no? ¿Quién estaba controlando, recibiendo las llamadas de coordinación? ¿No era acaso Harvey Colchado cuando recién era un alférez o era un muchachito todavía y que de repente por cuestiones inocentes de juventud falló en cuanto al secreto? ¿Y por qué fue que lo sacaron al mes o mes y medio antes de? O sea, ¿por qué tan rápido? Hay demasiados hechos turbios en cuanto a la carrera de Harvey Colchado. El solo hecho de los ascensos, que también se señaló en diversos medios de comunicación, con mayor énfasis en Willax Televisión, hecho que quedó ahí congelado. Pero hay una pregunta, primo, hay una pregunta que yo no le encuentro respuesta. Tú y yo sabemos porque tenemos determinada edad. Hasta hace poco, el número uno en la lista de postulantes a diputados o senadores por un partido político era pues un Luis Alberto Sánchez, un Andrés Tausen Escurra, un Bedoya Reyes, un Alba Orlandini, un hombre que te podía, que te armaba y te desarmaba un código penal en 24 horas, un Alfonso Barrantes Lingán de izquierda. Yo tengo una distancia ideológica con la izquierda de acá hasta Júpiter y caminando de espalda, disculpen, pero no podemos negar que Alfonso Barrantes Lingán fue un hombre honesto y decente. O un Henry Piz, gente esa valía un Luis Alberto Sánchez, ¿no? Yo diría que En incluso caso de los hasta Javier Di Canseco, ¿no? hasta Javier Descanseco, combativo, ¿no? Combativo, ¿no? Bien, en el caso de la izquierda, si no se cuenta con esos personajes de esa talla, un líder estudiantil, una mujer representativa de comedores populares, de vasos de leche, un líder agrario, que hace un policía como número uno en la lista de diputados de López Chau. ¿Cuál es el mérito social? ¿Cuál es el arrastre de masas que demostró Harvey Colchado para ser colocado como número uno en la lista de diputados por el partido de López Chau? Quien ostenta el número uno, primo, es elegido diputado por arrastre. Lo sabemos. ¿Cuál fue el mérito político, el mérito social para que Harvey Colchado termine siendo cabeza de lista en diputados por el partido Ahora Nación? Creo en ese sentido que López Chau le debe explicaciones al Perú. Y no solo Me eso. refiero, toco ese punto porque hay mucho de turbio en el camino de Harvey Colchado. A mí anoche, en los zapatos de Beto Ortiz, solamente en los zapatos, ahí nomás, por si acaso, me hubiera gustado preguntarle por su relación con Marita Barreto. Los trabajos, entre comillas, hechos con Marita Barreto, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Eso me hubiera gustado preguntarle. Y algo que es fundamental, cómo de pronto la izquierda recibe en su seno a un personaje que supuestamente es policía y ellos odian a la policía. Eh, es el policía que estuvo tras la captura de Pedro Castillo, Fíjense, pero ahí, ¿no? por ejemplo, hay un Y lo problema. recibieron en el partido que está, entre comillas, luchando por la libertad de Pedro Castillo. ¿Qué tal contradicción, no? La izquierda Exacto. peruana es una contradicción con zapatos, primo. De pe a pa, de arriba a abajo, de norte a sur y de este a oeste. Hay que entender a la izquierda peruana así. No tiene brújula, no tiene faro, no tiene nada. Harvey Colchado, diputado de izquierda, grafique ese concepto, amigos. Claro, no, además era impensable que una persona que había capturado, es más, mira el odio y todo lo que se armó detrás de Alberto Fujimori por haber capturado a Abimael Guzmán. Odiaron de por vida y juraron nunca más Fujimori. Hasta ahora, imagínate que la hija, que no tiene nada que ver con el tema, recibe el mismo odio y la misma carga. Es más, la han metido presa varias veces por culpa de ese odio. O sea, ¿cómo entonces se explica que a una persona que captura a uno de sus integrantes, como es el caso de Castillo, supuestamente, porque yo digo que no lo capturó él, ¿correcto? Le abran las puertas como número uno? Hay un detalle, primo. Permíteme jalar ese tema un poquito más allá. Hay una fotografía que se tomó Pedro Castillo cuando utilizó la Casa del Pasaje Zarratea como segundo palacio de gobierno. Hay una foto que se tomó, y disculpen, se me ha ido el nombre, no tengo el nombre, pero es un conocido traficante de tierras de San Juan del Lurigancho, al cual se indicó de ser el asesino del hijo del alcalde en ese momento de ese populoso distrito, que también estaban metidos en tráfico de tierras. Hay una foto de Pedro Castillo abrazado con él. Sí. Número dos. Número dos. Los sobrinos de Pedro Castillo metidos
con alias El Español, en el tema de desalojos ilegales en Fuente Piedra. Así es. El tema del manejo de la inserción de familiares de Pedro Castillo en la Superintendencia de Bienes Nacionales y cómo se favoreció a Sada Goray con el terreno en Chilca, ese mega terreno, sobre el cual el Ministerio Público ha instrumentalizado, ¿no? El Ministerio Público ha abierto investigación a todos, menos al comprador. ¿Quién es el comprador? El comprador es una poderosa empresa inmobiliaria la cual tiene grandes extensiones de tierra al sur de Lima. Aquí el común denominador en este pequeño relato primo es el tráfico de tierras. Hay un detalle. Marita Barreto y Harvey Colchado se sospecha, no aseguro, se sospecha, se intuye, se huele que tienen que ver con el tema del tráfico de tierras. Prueba el canto para sostener esa sospecha. El caso Sumacpacha que hemos visto y que seguimos viendo aquí en Rayo del Sur, como una investigación, ¿no? Forzada, mal hecha, malévola, diabólica, hecha por la DIVIAG encabezada por Harvey Colchado, intentó sacar de juego al valiente Diosdado Navarro, ¿no? Se le acusó de todo. ¿Fue acaso una pregunta que podríamos hacer en el aire? ¿Fue acaso Harvey Colchado el que mandó o en caso ordenó para que vayan miles o más de 1000 policías a Sumapacha? Primo, Diosdado Navarro ha denunciado ante el Ministerio Público a Harvey Colchado. ¿Por qué? Mira, todas esas acusaciones que le hicieron, que costó la carcelería al señor Diosdado Navarro, a los directivos de la comunidad. Los hijos de Navarro tuvieron que irse al extranjero para evitar represalias. Todo eso se ha caído. El Poder Judicial ha terminado por demostrar la inocencia, la integridad de Diosdado Navarro. La torta se volteó. Ese es un tema relacionado al tráfico de tierras. Me hubiera gustado preguntarle anoche, en lugar de Beto Ortiz, a Harvey Colchado, ¿ustedes tienen algo que ver con el tráfico de tierras? ¿Conocen el concepto? ¿Conocen alguna historia? Usted, tal vez Marita Barreto, tal vez determinados fiscales. Pregunto yo, Me hubiera gustado preguntar eso. ¿Se enteró en algún momento Harvey Colchado que Marita Barreto fue a Estados Unidos para ver justamente el caso de un gran traficante de tierras que tenía cualquier cantidad, incluso que se había apropiado ilícitamente de terreno del Estado? Primo, Patricia Rojas, mujer fuerte del sistema administrativo del clan Orellana, cuando supo que le iba a caer la quincha, disculpen el término, es un término antiguo, que los iban a agarrar, fue a Estados Unidos y se lleva un disco duro extraíble con toda la información sensible del clan Orellana. Marita Barreto, ¿qué hace? Marita Barreto agarra y pide al Poder Judicial la orden de captura nacional e internacional contra ella, como se debe. Perfecto, la otorgaron. Marita Barreto la localiza en Estados Unidos y viaja para entrevistarse con ella. ¿Dónde se entrevistan? En el Consulado del Perú. Amigos, el Consulado del Perú es territorio peruano, protegido. Debió detener a Patricia Rojas, no lo hizo. Primer acto de sospecha. Segundo, Marita Barreto le pide a Patricia Rojas, imprímeme hojas con la relación de las propiedades, casas, terrenos, departamentos, tiendas, todo del clan Orellana. Eso lo declara Patricia Rojas en las audiencias a las que está siendo sometida por parte del Poder Judicial. Nosotros aquí en Rayo del Sur hemos exhibido esos videos, ese extracto en donde Patricia Rojas dice, la fiscal Marita Barreto me pidió hojas, que le imprima hojas con las relaciones de las propiedades. Bien, Marita Barreto vuelve a Lima sin Patricia Rojas. Cada una vuelve por su lado, estando ella requisitoriada. Recién en Lima, bueno, la intervienen las autoridades respectivas. Me refiero a la policía. La sumilla es, ¿dónde está ese disco duro extraíble con esa información sensible? Según lo declarado por Patricia Rojas, ¿se perdió? El juez, me refiero al video que exhibimos, el juez le pregunta, ¿dónde estaba este disco? En la casa de mi padrino en Estados Unidos. ¿Cómo se llama su padrino? No me acuerdo. ¿Cuál es la dirección de su padrino? No me acuerdo. ¿Y el disco? El disco se perdió. Marita Barreto no incautó el disco.
La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué solamente fue a obtener la lista de propiedades del clan Orellana Rengifo? El detalle es que gracias a esas hojitas, a ella le dieron la categoría de colaborador eficaz. Exacto, así es. Un buen partido ¿No? para los que tenían intereses en ese tema, ¿no? Nuevamente flotando, ahí, metido ahí el concepto, el tema del tráfico de tierras, primo. Sobre Increíble. ello me hubiera gustado preguntarle a Harvey Colchado, pero no, fue un té de tías, fue un apretón de manos, sonrisa va, sonrisa viene, y fue una gigantesca lavada de cara a este controvertido personaje. Increíble. Bueno, pero en fin, ya sabemos cómo es la situación. Dime, ¿estarías de acuerdo en que el gobierno, el Estado peruano, a pedido de la población, le haga un examen toxicológico a todos los diputados, senadores y asesores que puedan tener en el Congreso de la República? Se debería hacer primo, y se debería hacer comenzando con... Hay un personaje que créeme que anoche, después de haber visto cómo gesticula, cómo mueve la boca, cómo aspira, cómo mueve las manos. Nosotros los periodistas, primo, ¿no? Los que hacemos periodismo de investigación, estamos entrenados para leer lo kinético, para leer el lenguaje corporal. Y lo que se pudo descubrir anoche es verdaderamente, desde mi perspectiva, es verdaderamente grave. Pero a tu pregunta, sí, se debería hacer, y no solamente ello, a veces psicológico y psiquiátrico también, ¿no? También, claro. Muy bien, listo, José. Disculpa la molestia de haberte molestado esta mañana, pero lo que pasa es que estábamos con problemas con los equipos y gracias a Dios se han superado y nos han servido enormemente. ¿De acuerdo? Gracias, gracias, primo. Este martes vamos a conversar con la doctora Blanca Paredes, que ha sido perseguida por Marita Barreto y la fiscalía que ella utilizó no solamente para perseguirla a ella, sino a otras personas en relación al clan Orellana. La doctora Paredes tiene un verdadero flash que darnos este día martes y está en relación a la fiscal Marita Barreto. Excelente. Entonces, para el martes, con José Briceño, periodista de investigación aquí en Radio Zurich, en el Café con Leche. Gracias, José. Gracias a ti, abrazos a todos. Primos.